volcar en ediciones muy trabajadas y tratando de ser ediciones muy cuidadas. 3 colecciones de títulos, digamos que ya vamos por más de 40 títulos editados, tanto en formato físico como en formato electrónico. Y bueno, tenemos 3 colecciones que son Ciencia y Técnica, que es para la divulgación del conocimiento producido en la universidad, ¿no es cierto?, de todo el ámbito científico tecnológico del Nordeste, una colección de materiales de cátedra que se llama Apuntes, y una colección que está vinculada justamente a ese concepto de biodiversidad y de intervenir y participar, ¿no es cierto?, en el ecosistema del libro regional y nacional. Y justamente en esa colección, que lleva el nombre de Cosmografías, que bueno, ese nombre se lo debemos a nuestra mentora editorial, que fue la doctora Claudia Rosa, que lamentablemente falleció hace unos años. Y Cosmografías, bueno, cuando ella nos propuso que la colección se llama así, tenía que ver con esta multiplicidad, digamos, de cosmovisiones que tenemos en el nordeste argentino. Hay que recordar que la UNE es una universidad regional que tiene parte de su accionar en Corrientes y otra parte en el Chaco, que son 2 provincias donde hay diferentes cosmovisiones, conviven diferentes cosmovisiones. En el Chaco tenemos la cosmovisión de los pueblos originarios del Chaco, hoy revalorizado, digamos, en políticas públicas, y las cosmovisiones guaraníes de nuestra región, más antiguas, digamos, más imbricadas, ¿no es cierto?, en el pueblo a lo largo de los 400 años de historia que tiene la provincia. Y bueno, esas cosmovisiones conviven con cosmovisiones también que tienen que ver con los inmigrantes, con los descendientes de los criollos, de los primeros colonizadores españoles. Entonces, esa colección está justamente, digamos que se pone como objetivo trabajar, integrar esas diferentes cosmovisiones. Y bueno, cuando nosotros tuvimos la propuesta de Mauro, con su trabajo de cátedra, su trabajo de tesis de grado, ¿no es cierto?, en la Facultad de Artes de la UNE en Resistencia, trabajando esta cuestión, ¿no es cierto?, de su adaptación de la obra Sueño en una noche de verano de William Shakespeare a la cosmovisión guaraní. No dudamos, digamos, de que iba a ser un producto realmente que encajaba perfectamente, ¿no es cierto?, en esa colección, desde una perspectiva académica, pero también desde una perspectiva cultural muy importante, porque la cosmovisión guaraní está plenamente implicada, ¿no es cierto?, con el argumento y toda la poética, ¿no es cierto?, del folclore gaélico de la obra de Shakespeare. Entonces, para nosotros realmente es una satisfacción haber podido completar la obra. Y la obra, aparte digamos, de todo el estudio previo que tiene, que lo podrán ver en el índice, todo el estudio previo que tiene al principio, y por supuesto nos destaqué también que tiene un prólogo de Jorge Duati, una persona, digamos, de gran prestigio en el ámbito de la dramaturgia argentina, y tiene la obra central adaptada, ¿no es cierto?, de Mauro, Sueño en una noche guaraní, y decidimos poner al final, una idea de una de las editoras y correctoras de libros, integrante de UDEN, Lina Guandelo, decidimos poner la obra original de Shakespeare, que ya obviamente por la antigüedad que tiene liberados los derechos de edición. Decidimos también poner la obra traducida, o sea que ustedes se van a encontrar con 2 libros, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahora, en primer lugar, yo quiero leer acá un párrafo del capítulo 1, ya es la parte que escribe Mauro, y hacerle la primera pregunta en esta especie de presentación de ida y vuelta, digamos, para que no sea un monólogo mío ni de Mauro. Él dice en el segundo párrafo, dice de la adaptación teatral:
Si Shakespeare hubiera nacido en Corrientes, tendría dos razones por las cuales escribir Sueño de una noche guaraní. La primera, porque la mitología guaraní está muy presente en el imaginario del correntino. Y la segunda razón sería porque esta mitología, a través de la magia, se ha institucionalizado de tal modo que forma parte de lo cotidiano. Me gustaría, Mauro, ahora, no te presenté porque creo que la mayoría de la gente acá te conoce, tu larga trayectoria, perdón, ahora me doy cuenta que me olvidé. Voy a leer brevemente su currículum que está acá o al final. Bueno, contestando entonces. Bueno, antes de contestarte, quiero expresar mi agradecimiento, y siempre es un placer estar acá en Cacatí, en la Feria del Libro. Uno recorre muchas ferias del libro, y a propósito del recorrido de Feria del Libro este año, sin ir más lejos, la veo acá, Estella Maris, en 3 ferias del libro en el interior nos encontramos, así que ella ya está harta de escuchar esta. Yo siempre digo que la presentación de un libro es aburrido, nos aburre, sobre todo cuando nos toca presentar después de un encuentro musical. Mucho más complicado, es lo mismo que nos toque hablar después que haya pasado Pavarotti, ¿viste? Nos olvidamos de traer a nuestros músicos, nosotros, nuestro acompañamiento. Y la característica, siempre cuento, de la presentación de la Feria del Libro es que, la habrán pasado ustedes, en las ferias así donde hay mucha circulación, uno viene a disco, ¿no? Dice, van a presentar un libro. Hay 2 tipos de asistentes a la Feria del Libro, 3. Uno son los amigos y parientes y entrenados que vienen por obligación a escuchar al escritor Angaú, como dicen acá en Corrientes, y entonces están obligados a venir, no entienden nada ellos, pero viste que el cuñado, viene la prima, aplauden nomás. Aplauden, si compra encima el libro, eso está bien. Y después están los otros que, vieron ustedes que en la feria del libro grande recorren y compran planteritos, plantitas, por ahí un libro, pero la mayoría de las bolsas son cualquier otra cosa menos libros. Entonces a veces necesita descansar esta gente, y viene y se sienta atrás para descansar un poco, y hay sillas, y se sienta atrás también porque no le importa nada lo que están diciendo, pero están descansando. Y después están esto que yo decía, los curiosos que vienen a tentar, vienen a ver, si se aburren, si es aburrido, se van a la miércoles. Y entonces se sientan bien atrás, como para que nadie se dé cuenta de que se escapan, ¿no es cierto? Así que, y acá parece que está pasando eso porque nadie se sentó acá adelante. No, pero estamos sentados un buen rato acá. Sí, pobre. Bueno, y después están las vendedoras allá con sus dulces riquísimos de la zona, que también van a escuchar, aparte de tan bellas como los dulces. Muy bien. Sí, Mauro, adhiero a lo que sos famoso acá porque vos actuaste en una película, El tiempo detenido, no te recuerdo. Pero 2 segundos, si me recuerdan por eso es una vergüenza. Más de Ahí estuvo un extra que ni se me vio en la película. Por favor. ¿Quién era el protagonista que te lo olvidé? Dante Sena. Es una hermosa historia que contamos sobre el asturiano. Es una historia bellísima acá de Cacatí. Bueno, ¿en qué estábamos? La tenía que responder anteriormente. Sí. No, la idea de este libro, yo antes de preguntar para saber si estamos en sintonía, quisiera saber los que son de acá o los que vienen de visita, como acá un colega que viene a fin de semana, pero ella está acá, desde acá. Y si acá hay bomberos. Sí, hay. Las chicas que venden, ¿hay bomberos acá? Y que tal son medio... Los bomberos de acá son querendones. ¿Más o menos? No, tendrían que venir nuevos bomberos. El otro día me enteré que hay bombero hembra. Bueno, está la mujer bombero, que no es Marilí, esta es la mujer bombero. La Marilí era la bombera. Otra. Este es el rubro mujer bombero. Otro género ya era. Es otro género, existe, nunca escucharon hablar de la mujer bombero. Se da generalmente en ciudades más grandes, sí, Corrientes o Goya, digo por la geografía. Y la característica, ¿quieren que le explique 2 segundos? No está eso acá, por eso lo digo.
porque no hay peor cosa que hablar lo que ya está en el libro. Entonces la idea es que para que no se aburran. Y la mujer bombero, la característica es que enamora. Y en este caso, el señor bien intencionado se enamora también efusivamente, desesperadamente. Ella tiene esa característica que se hace enamorar terriblemente en todos los aspectos de ese ser. Y cuando la mujer bombero advierte que el hombre está absolutamente entregado a sus fauces, lo abandona. Y el hombre queda hecho una piltrafa humana. Y además también con sus arcas vacías. Queda con sus arcas vacías, es terrible. Y hoy en día, para cerrar, se encuentran muchos, aparecen, digo, acá atento a los maridos, están muy presentes en las redes de citas, la mujer bombero. Por eso digo, no sé si acá se usa, pero en Corrientes hay muchos de ellos. Me están señalando, son terribles las vendedoras de lucha. ¿Cómo les va? Bueno, esa es la mujer bombero. La pregunta tuya tenía que ver con... ¿Por qué hacer una adaptación de Shakespeare en Corrientes? Bueno, para los que por ahí no saben, la característica de la obra de Shakespeare, Sueño una noche de verano, tiene la mitad de los personajes son humanos y la otra mitad son seres sobrenaturales, hadas. Hay todas las escalas y tipos de hadas, bretones, no solamente de Gran Bretaña, sino también de Dinamarca y Finlandia. Y nosotros acá en Corrientes tenemos un gran privilegio que es toda nuestra mitología guaraní. Entonces yo siempre digo cuando me consultan con el tema del libro, que yo lo único que he hecho es una traslación, ¿no? De todos los seres bretones a los guaraníes, y desde ese lugar, porque está a flor de tierra entre nosotros la mitología. Entonces he hecho eso. Y por fortuna también nuestros mitos, en este caso el bombero particularmente, tiene mucha vigencia en nuestra comunidad desde ese lugar, ¿no? No es una estampa telúrica que uno lo recuerda cada tanto, y a veces el bombero está muy presente en muchas acciones nuestras, ¿no? Entonces yo a propósito usé el término querendón, porque el espíritu de la obra es justamente el misterio, ese misterio sexual, esa seducción que se da en la noche, en los lugares, y generalmente con lo prohibido. Ese es el espíritu de Sueño una noche. Yo una vez vi una versión afuera del país de la Sueño una noche de verano, la que más me interesó, más interesante, porque iba justamente al hueso de la historia y estaba representado por personas trans. Todos los personajes, era muy interesante. Porque para los que no saben, la obra hay una escena con un animal, con un burro en la obra. Nosotros hemos hecho algunos cambios, pero digo, desde ese lugar que se trabaja la seducción, se trabaja el misterio, y esto de lo prohibido, lo clandestino, lo del bombero, desde ese lugar. Nosotros tenemos ese privilegio. Y para cerrar la idea, toda comunidad necesita de un bombero, evidentemente, porque necesitamos expiar las culpas. Uno cuando va a una localidad y le pregunta a un señor mayor de la zona, le pregunta sobre la paternidad de en el caso de un hijo de una madre soltera, automáticamente el señor dice el bombero. Necesitamos nosotros un chivo expiatorio, ¿no? Para todo expiar, expurgar todas las culpas. Y ahí está presente el mito, desde ese lugar, por eso. Mauro, vos sos un hombre nacido en una localidad del interior,
después, bueno, fuiste a vivir a Corrientes, a la capital, estudiaste y después, bueno, también viviste en otros lugares, ¿no? Pero en esta ocasión, para elaborar esta idea, volviste a tus raíces, ¿no? Contanos un poco cómo fue recordar, digamos, tu niñez y los personajes, ir por ahí poniéndoles apodos, sacando apodos de la historia ahí y recreando, otorgándoles, digamos, equivalencia entre una obra y la otra a los distintos personajes. Sí, yo nací en Mercedes, pero viví hasta los 10 años, casi 11, en Chavarría, un pueblito chiquitito que está medio perdido en el mapa, en Chavarría. ¿Conocen Chavarría? No, que queda en la provincia de Corrientes, cerca de Jofre. Y ahí yo siempre cuento que he tenido experiencias sobrenaturales porque he oído al lobizón, a las poras, y entonces he creído en el lobizón, por ejemplo. Entonces, desde ese lugar, porque los días, cuando estaba la luna llena, realmente los viernes, a veces los martes, también escuchábamos un coro canino que comenzaba en un extremo del pueblo y terminaba al otro lado alrededor de las 10, 11 de la noche. Un pueblo muy pequeñito, de muy pocos habitantes. Entonces estaba muy presente ahí el mito. Y desde ese lugar, eso es lo que siempre digo, me salvó el conocimiento analítico, ¿no? Esto de convivir con... Y a partir de ahí después fui a la capital a estudiar, a vivir, y después me fui a Buenos Aires, pero siempre he tenido la mirada y el recuerdo en esa infancia, ¿no? Esa infancia de mitos. Y siempre los psicólogos dicen, ¿no?, que la vida adulta no es nada más que la repetición de la infancia. Entonces, en ese aspecto ha estado muy presente, ¿no? Y desde ese lugar, toda la mayoría de mi obra tienen que ver con los mitos, con la problemática rural. Yo no hablo el guaraní, pero sí trabajo mucho con el guaraní. Y no hablo el guaraní porque formó parte de una negación. En esa época estaba prohibido que hablemos el guaraní. Entonces nosotros con los amigos hablábamos y en la escuela, en la casa inclusive, nos prohibían, pero en la escuela era terrible, ¿no? La prohibición, estamos hablando de la década del 60. Y mi padre, sin embargo, hablaba fluidamente en su trabajo con los peones, hablaba fluidamente el guaraní. Y el otra, que no tiene nada que ver, pero digo a propósito de represión también, fue el tema de la escritura. Yo escribo con la izquierda y nos obligaban con la derecha. Entonces todas las fotos de mi infancia en blanco y negro en el pupitre, con la tinta cucharita, etcétera, estamos todos con la derecha, por ejemplo. Bueno, esas grandes represiones que no han tenido. Y hoy mi letra, que escribo con la izquierda, es un desastre, no se entiende nada, pero bueno, por suerte vino la computadora para salvar eso. Entonces, desde ese lugar, desde la infancia que está siempre presente, proyecto mis obras. Y con respecto a los nombres, hoy casualmente hablábamos, hay nombres muy divertidos, pero existieron en Chavarría, que acá también y en todos los pueblos existen los nombres raros, ¿no es cierto? Estoy muy agradecido con las vendedoras porque me asienten en todo, están muy presentes, muchas gracias. Por ejemplo, hay uno llamado Polocho, el otro Loloto, el otro Cumicho, Pulula, bueno, son de verdad personajes. Entonces yo los pongo ahí, están todos como personajes, ¿no? Entonces la otra vez cuando estaban en el centro, había una Chavarría, estaba mandando mensajes por celular a la gente de Chavarría, sí, acá está apareciendo Loloto, aparece Polocho, todo. Bueno, era muy divertido, pero yo siempre me sedujo la historia, y acá también estamos, las historias de las comunidades pequeñas, sobre todo las infidelidades, todas las trampas. Eso es lo que me sedujo siempre, y se presta generalmente en la noche, ¿no? Entonces para mí está muy presente en Chavarría. Después mi padre me contaba todas las infidelidades de la gente, yo no podía creer. Ahí ya digo, pasa en todos lados. Bueno, eso es lo interesante, porque lo normal no le interesa a nadie, ¿no? A nosotros nos interesa
Nos interesa lo que pasa. ¿Qué me importa el título? Si es abogado, si estudió, si es doctor. ¿Qué es lo que interesa? La mano. Entonces, desde ese lugar, el bombero es una representación de eso. No sé si respondo a todo, me voy por las ramas. No, La idea es que pregunten, en los rostros acá del público se nota que... De hecho, todos los sobrenombres que tiraste se aplican acá a Castilla. Hay varios que ¿hay alguno raro acá? están siendo nombrados. Sí, ¿no es cierto? Acá otra cosita que quiero mencionar, que hablas en una parte, ¿no es cierto?, de la obra famosa, ¿no es cierto?, la psicología de Freud, el malestar en la cultura, donde decís que, bueno, como todo lo reprimido tiende a emerger, esto que estabas mencionando, la cultura lo resuelve todo a partir de la narrativa mítica. O sea, así la corriente erótica se encarna en este tipo de personajes, el fauno griego, el puck bretón, el bombero en la tradición local. Personifican el erotismo. Lo particular es la deformación de la figura humana desde los símbolos. ¿Qué lugar ocupa el mito? Vos pensás en todo esto que estabas mencionando, ¿no es cierto?, de tu infancia, de lo sobrenatural, de la cosmovisión guaraní, de tantos siglos, ¿no es cierto?, de costumbres y tradiciones muy arraigadas en nuestro pueblo. Bueno, más o menos algo hablamos, pero el tema del mito, como yo decía, creo que hoy es una necesidad imperiosa de las comunidades, el mito, porque tiene que ver con el misterio, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, a veces cuando una persona revela todos sus misterios, pierde, prácticamente se desintegra para el interés de la otra persona, ¿no? Pierde todos sus intereses. Entonces siempre lo importante es mantener un misterio, ¿no?, por más pequeño que sea. Seguramente ustedes lo conocerán, un relato, ¿no?, de Galeano que da los padres en la enseñanza al hijo, ¿no?, le regalan al hijo una flor para que aprenda a amar la naturaleza. Le abren una jaula de un pájaro, lo sueltan al pájaro para que aprenda a amar la libertad, y por último le dan una botellita cerrada que nunca tiene que abrir, ¿no?, que es para mantener siempre un misterio en la vida. El mito, lo que tiene que ver con la oscuridad, con el otro lado de la luna, con eso que uno intenta saber, y es lo que nos seduce a nosotros, lo sobrenatural, generalmente el género también de terror se involucra, todo aquello oscuro que nos interesa, y el mito tiene esa parte oscura que no podemos averiguar, y lo más importante, no podemos controlar, por eso nos seduce, porque de lo contrario uno lo maneja. Las vendedoras dicen sí. ¿Qué es lo que nos atrae? Lo que no podemos controlar. Entonces, esa persona que queremos atrapar y que no podemos domesticar. Y bueno, ese es también a muchos gobernantes también le revela, ¿no? No les deja dormir a veces esto de no poder domesticar, dominar. Lo mismo en menor medida le pasa al ser humano. Y el misterio encierra esa característica, esto de justamente de lo oscuro, el secreto. Por eso que el mito siempre va a estar, por más tecnología, por más que pasen los años, siempre va a estar presente en las comunidades, porque es una necesidad del ser humano. Sí. Acá, alguien cerró la puerta. La siguiente pregunta tiene que ver justamente la relación con esto que hablaba del mito, porque el mito por sí solo, digamos, no está presente, digamos, pero hay que operacionalizarlo, digamos, ¿no? Hay que reproducirlo. Entonces, en otro capítulo ya vos hablás de la universalidad de los seres mitológicos. Dice, la naturaleza del bombero, coincide absolutamente con la estructura del personaje de Puck. Por dar un ejemplo, a partir de esta coincidencia se va tejiendo la nueva trama en la cual se utilizan
elementos comunes y dramáticamente necesarios como el embrujo, cuyas herramientas de construcción, brebajes, narcóticos, hierbas, poderes mágicos, etc., hay en demasía en la provincia de Corrientes y sus campesinos están muy habituados a sus prácticas. Es como que estás relacionando ahí la consulta, ¿no? El embrujo con lo que acá conocemos como el payé. Sí, antes voy a hacer una aclaración para que se entienda, porque 2 veces nombraste y no hablamos de él. En este caso, Carlos citó 2 veces al personaje Puck. Puck es un personaje, para los que no conocen la obra de Shakespeare, que es un ser, en este caso, no es humano. Y a mí lo que me sedujo para trabajar este texto justamente fue la increíble coincidencia entre Puck, un personaje que creó Shakespeare en 1500, y el mismo personaje que ya habitaba acá en nuestra zona, que es el bombero. 7 características tienen ambos exactamente iguales. Esa es una coincidencia y no había ningún tipo de conexión en este caso, y mucho menos Shakespeare en Argentina. Entonces digo, como realmente esa coincidencia asombrosa, ¿no?, de 2 lugares tan lejanos en una época, y sin embargo coincidían exactamente en todo eso, es muy curioso. Bueno, ese es el Puck que está en la obra, y para nosotros para la versión Sueño una noche de guaraní es el bombero. Eso por un lado. Y el otro lado, con respecto a esto de la vigencia del mito que hablabas también, yo siempre pongo el ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque es muy sorprendente. En Itatí, hace 12 años atrás, el director del hospital, ahí llevan la estadística de las mujeres que van a dar a luz, y obviamente tienen que poner todos los datos. Las mujeres solteras, cuando les preguntan sobre quién es el padre de su hijo, dicen el bombero. Estoy hablando de 10 años atrás, no estamos hablando de la década de... Claro, ¿no? A eso apunto el tema de la vigencia del mito, ¿no? Esto de la vigencia del mito. Por eso es que en nosotros, pero este es un privilegio que tenemos nosotros, hermanos, y que naturalizamos, por eso por ahí no valoramos tampoco. Valora a la gente afuera y dice, pero no puede ser, sí, ya señor, así es. Y con respecto al payé, bueno, hablan de embrujos, y nosotros encima de embrujos tenemos el payé también. O sea, en práctica tenemos todo a flor de tierra, ¿eh? Yo no creé ni inventé nada. Mauro, Sí. te pregunto, porque vos que eres un personaje literario, ¿el bombero es una creación cultural? Vos que decís que investigaste la mitología en la que se apoya el sueño de la noche de verano, ¿encontraste los seres mitológicos de cuyas características se sirvió Shakespeare para Puck? Sí, estas características de Puck existían ya preexistente a Shakespeare, quiero decir. ¿Pero individualizaste los seres? Sí, claro, por eso hicimos la comparación entre uno y otro. Incluso hay otros, hay varios, que tienen otras características también similares, pero el más coincidente es el protagonista en este caso. El protagonista de la historia de los seres sobrenaturales, ¿no? Pero, y incluso es muy interesante lo de Shakespeare, porque él puso en otras obras también hadas, y a partir de ahí adquirió en la época, incluso para Inglaterra, adquirió un poder terrible las hadas. A partir de en esa época el teatro tenía mucha presencia y influencia en la comunidad, ¿no? Porque no había otra cosa. Y en las hadas realmente cobraron mucha fuerza las hadas, ¿no? Pero estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Pero era muy interesante eso, muy interesante ese fenómeno. Y nosotros tenemos, bueno, varios, ¿no? Así como Gualicho, la flor del higo, que también una sola vez, y hay varios Gualichos más. Después tenemos más desarrollados, que eso no tiene que ver acá con San la Muerte y todo eso, pero eso ya son más modernos. Sí. Ahí te quería hacer una pregunta sacándote un poco de la obra, pero creo que tiene que ver. ¿Cómo ves esta relación de tantos misterios, tantos mitos,
tantas tradiciones históricas, estas mezclas, digamos, de diferentes procedencias culturales y esa religiosidad tan arraigada en el correntino. O sea, ¿cómo te parece a vos que convive en la cultura del correntino, en la religiosidad, con el payé, con el mito, con con los gauchos? Exactamente eso. No, yo creo que esto parte también, van a coincidir, yo en pensamiento en voz alta, no soy, siempre digo que soy un entusiasta del tema, no soy un estudioso. Cuando digo entusiasta, basándonos en la etimología, la palabra es entusiasmarse con algo, es estar en tu Dios, en tu Zeus, ¿no? Entonces, desde ese lugar, por narrar. Y tiene que ver con lo que yo decía, la necesidad del mito. Es muy complicada la vida concreta, ¿no? Es muy complicada. Imagínate que no tengamos nosotros algo en que pensar, claro, en qué pensar, algo en quién imaginar y en quién idealizar. Imagínate que tengamos, entonces debe ser muy cruel, ¿no? La vida. Entonces desde ese lugar necesitamos urgentemente creer en algo, pensar en algo, de poner imagen. Está pasando ahora, van a coincidir muchos, con el tema de, para bien o para mal, no sé, pero sí la falta de, en este caso, de ídolo para la juventud, ¿no? La juventud ya hoy en día, nosotros todavía teníamos alguna, más allá de que ha fracasado todo, pero eso es otra historia, pero sí hemos tenido algunos todavía modelos, ídolos, mejor dicho, ¿no? Líderes que nos han seducido en su momento. Ahora, con el diario El Lunes nos damos cuenta que estuvieron equivocados, pero en ese momento nosotros no teníamos esa capacidad. Y a partir de ahí también la necesidad de creer de la religiosidad, si no es imposible la vida, es imposible la vida. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Abierto el debate. Bueno, de a uno. ¿Qué opinan acá los chicos teatreros, los jóvenes? ¿Cómo estás? ¿Ustedes van a hacer una obra de teatro? Te hicimos. ¿Ahora? Yo me perdí porque, digamos, pudo comenzar la charla. ¿De dónde nace la necesidad de que escribas la obra, esta versión de Shakespeare? De la absoluta coincidencia entre los seres, en este caso los seres de la obra Sueño de una noche de verano, con nuestros mitos desde ese lugar. Sí, era lo que hablé, por eso no quería, pero desde ese lugar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ya tenemos acá un referente teatral, excelente actor y director, que lo tienen acá en Cacatí, Ariel. ¿Tenés alguna definición de qué diferencia entre payé y gualicho? Wow. El payé es específico. Por ejemplo, resumo, porque es largo, pero por ejemplo, uno es un encargo, el payé es un encargo que uno hace, ¿no? La gente que debe haber acá también, porque bruja hay en todos lados, acá también debe haber. Y hay algunas que son nacionales, tienen alcance internacional. Es un encargo y constituye algo específico. Por ejemplo, una bolsita de X, hecha una bolsita exclusivamente a veces de un ejemplo, el buche de la gallina. En el buche, que es una cosa redonda adentro, generalmente va el gualicho, que tiene dos características o más, pero dos más importantes. Para enamorar, que sería lo más interesante, y por otro lado para hacer un mal, tiene un hecho malífico, ¿no? Y es preciso, y te tiran, tiene que estar en donde la persona tiene que pasar lo más cerca posible de ese, por eso tiran mucho en la vereda,
le tiran adentro para que pueda pisar. Eso es específico. El efecto es el ubalicho. ¿Entienden? Esa es la diferencia. El efecto es el ubalicho, está engualichado. Es el efecto. Puede ser para mal o para bien. ¿Alguna vez le tiraron con yerba algo allá? La vendedora, ellas es muy de la resonancia de la comunidad, están las vendedoras. Espero que me hagan precio ahora cuando me voy a comprar el dulce de... Me sorprendió mucho el dulce de guapurú, muy interesante. Yo tengo en mi casa, pero nunca hice, y así que es muy común eso. Perdón, es esa la diferencia. Después, si quieren, para los que quieren embrujos, para enamorar, yo les paso el celular. Para contrataciones o mensaje privado. Ahí me dan toda la tipología. Tienen que pasar. Las necesidades tienen que enviar todo ahí en el perfil de lo que quieren. Generalmente cuando me escriben así me dice, quiero que no me mientan. Y después el resto sigue, más no voy a entrar en detalles, después particulares. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer. Sobre reliquia, ¿podría contarlo? Miren, ¿es creer o reventar esto? Esa es la introducción de la reliquia. Generalmente la reliquia tiene que, yo no insisto, soy entusiasta, no soy un especialista, pero tiene que ver específicamente con objetos concretos. Por ejemplo, algo que tenga que ver con el cuerpo humano. Y les doy un ejemplo, el más representativo de todos, que es es muy interesante, dice, el San la Muerte hecho de hueso de cristiano. Y bueno, ustedes saben que los gauchos se hacían colocar dentro, ¿no? Para que y si uno tiene las casas es muy protector. No sé, les cuento rapidito una anécdota. Fuimos con un director de cine a un festival en el norte. Él llevaba su San la Muerte y bajamos a una terminal en Salta, no sé dónde, que no llegábamos a destino, y bajábamos al bar a caminar un poco, etcétera. Volvimos al micro, estábamos cerca del último asiento, nos sentamos, pone en marcha el micro, viene corriendo un señor que estaba ahí en la terminal, pide para subir al micro, viene y se acerca a mi compañero y le entrega plata. Se le había caído a él allá lejos en el baño, no sé dónde la plata, y vino uno, no era un monto grande, ¿no? Y viene y le da, eso es increíble. Entonces, y ahí dice, ese es el San la Muerte que le protegió. Yo te digo un ejemplo así concreto. Realmente en las casas es muy bueno, no le roban. Eso es un buen método. No es fácil conseguir tampoco, pero acá debe haber gente que trabaja eso, ¿no? Eso no necesita ningún tipo de payé, es simplemente la característica, es el material que tiene. Después, como ese, hay un montón de ejemplos, pero ese es más concreto y específico. Yo lo tengo en mi casa. ¿Y es cierto que tiene que estar tallado por un interno de la casa? No, eso es un mito. Sí, eso. El de madera no sirve contra los ladrones de claro. Yo tengo el de madera. Y cabureí, lo que yo he escuchado sobre la cabureí, algo así, que se le ponía una bolsita y que uno... ¿El cuál? Cabureí, creo que se llama. Sí, pero eso yo no quiero acá, no sé si hay alguien que trafica o vende plumita de cabreí, pero eso es una chantada. No, eso es una chantada. Cuando le venden en alguna terminal, les digo no compren porque hay un pajarito muy similar. Generalmente hay un carpintero que tiene prácticamente la misma pluma, entonces que tiene mucha pluma, entonces le sacan y venden. No le crean, eso es mentira. Tampoco, sí, se presta la chantada. El que yo le di es Aitema, como dice.
Yo hago escultura en cerámica en pequeño formato y he hecho Santa Muerte en cerámica, obviamente, y la mayoría de los extranjeros, no sé si saben o qué, siempre compran de Santa Muerte. Los extranjeros se llevan. Cada vez hago más chiquitito por el tema del peso. Y sí, porque si es muy grande no llega. Cada vez te cobra más en el avión Bueno, mira, no teníamos nadie. Justo que estamos terminando, están todos ahora. Justo que estamos allá, viene la media de comunicación, que la escuchamos, muchas gracias por venir. Mauro, Sí. consulto. Toda esta cuestión que vos nos estás contando, ¿no? De nuestra mitología guaraní, estás hablando de Payé, Gualicho. Vos ya eras un especialista previamente a hacer, digamos, tu comparación en el libro o investigaste todo esto para hacer Sueño de la Noche Guaraní. En este caso específico, este libro es producto de una tesis, de una licenciatura. Entonces, y nosotros en un año, agradezco mucho a... Está Facundo afuera, pobre, está allá en la está cuidando el libro. Está cuidando los libros, allá en la stand. Facundo, después trabajamos con Barrio, Graciela Barrio y otra chica más que... Irina. Un año hicimos una adaptación para que sea amable al público en general, porque realmente las tesis son muy densas, ¿no? La facultad tiene cosas terribles que ninguno entiende. Bueno, entonces en este caso hemos trabajado y he bajado pero sí para la tesis se tuvo que hacer investigación porque es justamente lo que se busca en una tesis, en este caso un trabajo de investigación, es el rigor científico. Y acá nosotros ya lo empezamos a disfrazar un poco para que sea amable, porque a quien miércoles le interesa una cosa tan densa, ¿no? Entonces, desde ese lugar sí se tuvo que hacer la investigación, porque eso es lo que se evalúa en un trabajo de investigación, ¿no? El hecho de realmente llegar al rigor científico, en donde es difícil, porque uno tiene que quitarse todos los prejuicios. Para investigar uno tiene que quitarse todos los prejuicios, porque si no, seguramente vamos a pisar en falso y vamos a falsear la investigación. Pero para editar y para que sea, ahí sí la empezamos a adornar un poco la lectura para que sea atractiva. No sé si te respondí. Bueno. Parece que estamos llegando al final. Estamos llegando al final y justo vinieron todos y hicieron silencio, allá que hablaban todos, ¿no? Ahora se callaron todos. Muy bien. No le interesó el tema, el chisme. A nosotros nos interesa el chisme. En este caso es institucionalizado. Pero coinciden conmigo que, salvo que haya música, pero si no hay música, las presentaciones del libro son aburridas. Bueno, si alguien no quiere preguntar más a nada, alguien que quiera adquirir el libro, que tiene algunos secretos también de enamoramiento, pueden hacerlo en el estante. Pueden acercarse al... Sí, ¿vos querías preguntar algo? No. Dos cositas últimas porque no hay niños, ¿no? Acá, porque tiene que ver, no hay niños, no. Entonces sí puedo decir. ¿Por qué? Cuando a mí me preguntan, ¿vos creéis en el bombero? Yo le voy a dar dos, como se dice ahora, los tips. ¿Sí? ¿Tips? Sí. Uno es... Consejitos. ¿Dónde existe? ¿Dónde se da el bombero? Cuando uno va, por ejemplo, a una reunión y hay una comunicación con otra persona, hay una atracción y una comunicación solamente visual, no hablan ni nada, solamente visual. Y por ahí cada vez se ven, se miran, hay una interacción o filamentos que cuando se hay química, como se dice ahora, ¿no? Como se dice, bueno, aunque después cada uno vaya a su casa, ahí está el bombero. Y donde también está presente el bombero, con esto me van a entender y con esto cerramos esta charla amena. Cuando alguien tiene relaciones sexuales con su pareja y piensa, el hombre por ejemplo, en una modelo famosa, lo mismo en la mujer, cuando asocia un galán de cine, etc., ahí está presente el bombero. Muchas gracias. Antes de terminar, en nombre del equipo editorial y de la universidad, quiero agradecer la invitación de
de los organizadores de la feria, de la municipalidad de Cacatí, de la Biblioteca Popular Rivera y especialmente a Gabriela y a Carlos por todo el apoyo, digamos, para que estemos acá. Así que bueno, muchas gracias y que siga siendo un éxito este encuentro cultural. Muchas gracias. Señor Pato Quiñones, para los La editorial Eudene